Y el chat, un segundo adicionalmente, el chat. Sí, la pregunta es que si voy a borrar algún taller, sí, sí vamos a borrar talleres, por supuesto. El número depende de la cantidad de talleres. Todavía tenemos por lo menos 3 talleres más. Sorry, pero es así el tema del curso. No es complejo el curso en general. Hay, pero hay que dedicarle algún tiempecito. No sé cómo están ustedes. En principio, sería muy interesante saber en realidad cómo están sintiendo el curso, si lo ven factible, si lo ven, si es difícil, si no. Eso también es algo que me interesaría conocer en general. ¿Okay? Entonces, cualquier feedback ahí, estupendo. También sería muy bueno para mí. ¿Ok? Los ramos que tengo, dice, es más útil. Ok, estupendo, gracias. No sé si es cierto, pero bueno, muy agradecido en principio. Ok, la idea partamos nuevamente con el tema de clasificador o la clasificación usando datos. Para eso tenemos que hablar, o lo que vamos a hablar hoy es continuar con la clase de la vez pasada. Le comparto la presentación solamente para una introducción y después vamos a ir al tema o sea, a usarlo con R. ¿Ok? Deben estar viendo una presentación ahora con unas manzanas ahí en principio, que es como el ejemplo para ilustrar la data. Imagínense las manzanas como datos y nuestro objetivo es trazar la mejor recta posible que separe las manzanas rojas de las verdes. Y como ustedes ven ahí es bastante más complejo que en el caso anterior, donde sí había una recta o varias rectas que podían separar correctamente las manzanas verdes de las rojas. En este caso uno dice que el sistema o que la data no es separable de manera lineal porque no lo puede separar usando por ejemplo, una recta. En este caso porque es bidimensional y para separarla tenemos que trazar una recta, pero ustedes pueden imaginar esto en muchas dimensiones y trazar una especie de plano que separe arriba manzanas verdes y manzanas rojas. Entonces, una posibilidad que a mí se me ocurre hacer es, bueno, admitir ciertos errores, ya que no lo puedo hacer, puedo admitir una cantidad de errores determinados y estar consciente de que estoy cometiendo error, pero es mejor tener algunos errores y resolver el problema de clasificación siempre y cuando yo pueda controlar los errores. Quizás una forma de hacerlo es hacer, digamos, trazar una recta más o menos. Yo trazaría una recta por acá, digamos. No sé si podríamos hacerlo acá, de forma tal que se pueda separar de alguna manera. Aquí estarían las verdes, ¿no? Y de este lado estarían, no sé si se estará viendo, en principio si se ve la presentación, porque tengo varias pantallas y veces que no funciona el tema. Entonces acá voy a tener las rojas en principio, ¿no? Ok, aquí me doy cuenta de que hay 2 manzanas verdes que están mal colocadas y aquí 2 manzanas eh, rojas que están en la zona de las verdes. Por lo tanto, quiere decir que yo estoy cometiendo error, pero hasta cierto punto yo lo permito, porque si no, no puedo resolver el problema de separar las dos. Entonces, es decir, si tengo muchísima data y yo me equivoco 3 veces, bueno, no importa, tengo muchísima data. En este caso no es así, porque igual hay hartos errores, ¿no? Entonces, si yo considero, por ejemplo, las verdes como que son las manzanas bien clasificadas, disculpen, la clase positiva, a diferencia de las rojas, quizás uno podría escribir una especie así escribir, por ejemplo, verdes, un segundo, un momento, para poderlo ilustrar un poquito mejor, hacer una tabla de confusión directamente con una clasificación como esa. Si uno tiene, por ejemplo, verdes y rojas, y aquí tengo verdes y rojas, ¿cuántas clasifiqué bien como verdes? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, las clasifiqué bien, las dije como correcta. ¿Ok? Pero me equivoqué 2 veces en una parte del principio porque dije que las verdes, dije que estas eran verdes, cuando en realidad eran rojas, ¿no? ¿Ok? Eso es, entonces me equivoqué y en realidad dije que eran rojas, ¿sí? O al revés, disculpa, me equivoqué. Me equivoqué, disculpen. Está un poquito, está al revés el tema. Está bien en la primera, pero la segunda es la siguiente. Acá yo dije que, bueno, era el mismo número, pero dije que habían 2 verdes cuando en realidad eran rojas. Entonces, nuevamente el error acá, ups, segundo, anoté uno que no era. Ya, ok. No importa, 2, dejemos 2 ahí. En cuanto a las rojas, las que yo clasifiqué como rojas, me doy cuenta de que
que 3 la hice bien. Entonces coloco 3 acá porque hice bien clasificar las rojas correctamente, pero me equivoqué con 2 también. ¿Ok? Entonces básicamente yo estoy dejando en principio, o sea, estoy dejando de equivocarme, pero para tratar de clasificar de alguna forma bien las cosas. Esto fue lo que yo clasifiqué bien estas 2 manzanas y lo que está fuera fue lo que clasifiqué mal. Entonces, ese tipo de error yo lo puedo permitir hasta cierto punto, y para hacerlo yo lo regulo, y lo regulo usando unas variables que se llaman variables de holgura, que si ustedes han dado algo de optimización, estas son lo que se llaman las variables de holguras, estas variables de holguras que están acá. Estas variables de holgura son mayores que 0, y la condición que yo quiero es que esta condición tendría que ser mayor o igual que 1, pero esta magnitud que está acá es una especie de error. Ahora traten de entender un poquito esta parte, porque básicamente es muy intuitivo. No quiero que, realmente la matemática aquí no es tan compleja, o puede ser todo lo compleja que uno quiere, pero lo que me interesa a mí es que entiendan el rol fundamental que tiene el parámetro costo, que es el que voy a emplear ahora. Entonces, ¿para qué sirve el parámetro costo? Bien, yo quiero minimizar esto. ¿Qué significa esa magnitud? Esa magnitud es como el tamaño, o básicamente el inverso del tamaño que hay entre las clases de roja y la clase verde. Yo quiero maximizar eso. O sea, yo quiero minimizar porque es el inverso. La distancia es 2 partido W al cuadrado. Y aquí yo lo que quiero es, si yo minimizo W, estoy teniendo lo más grande posible entre las clases. Yo quiero maximizar la distancia o el margen. Recuerden la clase pasada que en realidad hay un margen entre las 2 clases, y 2 partido por W al cuadrado, donde W son los coeficientes del plano, es la distancia que hay en el margen. Entonces, si yo lo que hago es maximizar la distancia, lo que estoy es minimizando W. Entonces, al minimizar W, maximizo el margen. Es un poco raro, ¿no? Entonces, el tema. Pero imagínense que yo tengo 6, acá es un costo, y estos son los errores que yo me permito cometer. ¿Por qué? Porque es como si yo le agregara un 1 y saltara de una clase para la otra. Es decir, si yo tengo mi margen y esta epsilon es mayor que 0 y es igual a 1 o mayor que 1, entonces esta manzanita que estaba acá realmente está del otro lado del margen, porque como que la dejo del otro lado del margen y me equivoco. Entonces, en pocas palabras, este epsilon yo lo puedo usar para regular mis errores. Bien, entonces, ¿cómo se regulan los errores? Si C es muy grande, es decir, si C, el costo es muy grande, entonces como en realidad yo tengo que minimizar la expresión, no le puedo permitir a muchas holguras al sistema. Es decir, no todas estas epsilon son mayores que 0, y por lo tanto son básicamente nulas. ¿Por qué? Porque el costo de cometer el error es muy grande, porque yo le puse el parámetro muy alto. En principio, el costo o el valor C no lo determino a partir del problema, sino que yo mismo lo pongo. Es como cuánto admito de error dentro de mi sistema. Repito, si C es muy grande, entonces como yo quiero minimizar esta expresión y las epsilon son mayores o iguales que 0, lo que va a intentar hacer el optimizador es poner casi todas las epsilon o var epsilon, como se llama esa variable, casi todas nulas. Al revés, si C es muy chiquitito, disculpen, si C es muy pequeñito, entonces yo tengo más holgura. Puedo hacer que estas variables sean más variables, o más errores puedo admitir. En pocas palabras, costo grande es el costo de cometer error. Un costo grande, si C es muy grande, entonces cometo menos errores. Y si C es más pequeñito, entonces coloco menos errores. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, vamos a ver básicamente. Les recuerdo que los más difíciles de clasificar acá se llaman soportes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta manzana que está acá se llama soporte de la recta. Esta manzana que está más cercana también es un soporte, y este es otro soporte. Entonces aquí tenemos los soportes de la recta. Y significa ahora que esta manzana está del lado de acá. Es como si el error hizo que cayera del otro lado. Y en principio, disculpen, en principio, esa manzana que es soporte, cuando yo achico C, tengo más vectores soporte o más datos soportes que entran dentro de la zona de error. Y eso lo voy a ver en mi clasificación. Voy a ver más errores, más vectores soporte. Para que se recuerden, vector soporte significa es el dato que más mal yo puedo clasificar.
y es a partir del cual yo trazo el margen. Entonces el margen realmente está, por ejemplo, entre este y este hay un margen, ¿no? Y este es como, este pertenece al soporte, este pertenece al soporte. Esta manzana verde, por ejemplo, a pesar de que está mal clasificada, no es soporte de la recta porque está muy lejano de la recta que yo tracé. Entonces las rectas que están más cercanas se llaman, las manzanas que están más cercanas a la recta se llaman soporte. Y por eso el clasificador completo se llama así, se llama como clasificación de soporte vectorial. Está soportado por ciertos datos que son los más mal clasificados. Repito, para ordenarle lo que acabo de decir, que no es tan difícil. Aquí está expresado, ¿no? O más sencillo todavía, aquí está. C grande, es decir, si el costo es grande, entonces el margen es pequeño y no puedo cometer error. Si C es pequeño, entonces el margen es grande y dejo muchos errores cometidos. Entonces yo puedo variar C o ajustar C de acuerdo a mi conveniencia para lograr un mejor o un peor ajuste de mi clasificador. Para tener una idea un poquito más clara, vayamos a R y vamos a ver cómo manejamos el C en un clasificador con un ejercicio concreto. ¿Okay? Entonces yo les pido que vayan a resolver, que vayan a Canvas si es que no lo tienen, y les indico cuál es el ejercicio que hay que en principio resolver. A ver, un segundo, les comunico acá. Estoy en... Entonces, resolvamos, por ejemplo, el ejercicio 11.2. Pueden copiar todo lo que está acá, que es el código, para que no tengan que teclearlo. Copienlo completo. En realidad, ese es este código. Y ahora les explico con detalle qué es lo que significa todo esto. Copien el código, pegan un RStudio y veamos cómo funciona. ¿Sí? Veamos cómo funciona. Esa sería como la primera. Para poder, ¿cómo funciona? Me refiero a cómo vamos a trabajar el costo para mejorar o empeorar nuestra clasificación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con ese ejercicio. Entonces, cópienlo. Yo voy a ir ahora a RStudio para poder usarlo. Copien en general. ¿Ok? Veamos un poco RStudio. Yo también tengo lo último que hicimos en la clase pasada y estoy justamente en el ejercicio 2 que yo copié el mismo código que van a copiar ustedes. Aquí está el ejercicio 2 y está copiado. Literalmente, yo lo que quiero es que aprendan cómo funciona el código y después cómo lo pueden adaptar para sus problemas en particular, para cuando quieran hacer una clasificación. Entonces, partamos entonces resolviendo ese ejercicio. Bien, primero que todo son datos inventados y eso es lo que uno le dice datos sintéticos. Después, en el próximo ejercicio vamos a hacer datos reales, pero este ejercicio son más bien ilustrativos de cómo funciona digamos, el clasificador. ¿Ok? Entonces, primero vamos a crear un dato simulado y todos vamos a marcar set1 para tener los mismos datos. Acá vamos a darle una forma matricial vamos a generar 100 números con una distribución normal. Y vamos a hacer una matriz de 2 columnas. Vamos a generar números. Lo puse como 50 por 2 para que se dieran cuenta de que hay 50 números hacia abajo, porque en realidad hay 100 que yo los dividí en 2 columnas. Estoy inventando una matriz, simplemente eso es los datos, y quedaría así más o menos con esa de X, ¿no? Es una matriz que tiene 50 datos hacia abajo y 50 datos hacia abajo de acuerdo digamos, a la generación de números aleatorios a partir de una distribución normal. Recuerden que la distribución normal, si yo le coloco un prefijo R delante, significa random, que voy a generar 100 números random a partir de la distribución. El número que coloque aquí adentro van a ser el número de datos que yo quiero obtener a partir digamos, la distribución normal. Bien, ahora lo que voy a repetir, la I, que es nuestra etiqueta, la voy a repetir -1 25 veces. Y un segundo, ¿por qué 25 veces? Ups, aquí hay un pequeño error. Tenía que haberlo repetido. Ah, sí, está bien, porque son 50 datos. Los primeros 25 van a ser -1 y los segundos van a ser 25. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es esto. Hacemos la I. Ahora, para darle una separación a la data, lo que vamos a hacer, todos aquellos que tengan 1, van a hacer lo mismo que tenían 1, pero agregando el 1.3. Eso para permitir la separación de la data. Es decir, hago esto, y si hago el plot, me doy cuenta de que hay una pequeña separación en la data. Aquí está como la data, pero en alguna parte como que se topa. Imagínense esto como las manzanas verdes y en este caso azules y rojas. Entonces, tengo que trazar la mejor recta que pase por acá
Y repito, estos son datos inventados. Es solamente de propósito ilustrativo de lo que vamos a obtener, cómo vamos a resolver el problema. Si nosotros pedimos trazar la mejor recta que separe las dos en rojas y azules, no vamos a poderlo hacer. Por ejemplo, en este caso, si yo hubiese puesto 3 aquí, un segundo, voy a generarlos nuevamente, eso no lo hagan ustedes. Fíjense que el plot de alguna manera quedó los azules debajo y los rojos más arriba, con algún pequeño error quizás, pero el dato se vuelve más separable. Entonces, el haber puesto 1.3 acá es justamente para que yo pueda jugar con datos y ver cómo me funciona mi sistema, cómo funciona el clasificador. Estoy simulando el problema de las manzanas ahora con estas pelotitas aquí de rojas y azul. ¿Ok? Entonces, esa es como la idea. Bien, ya una vez que tenga la data, construimos un data frames con nuestras datas X1 y X2 y adicionalmente con una etiqueta. Y eso lo hacemos con esto, y si hacemos head, nos da cuenta que nos da X1, X2 y la etiqueta. Eso sería nuestra data que yo quiero usar para clasificar. Ya, eso explico cómo se fabricó la data, pero en general no vamos a trabajar con esa data en el futuro, solamente es como para probar, repito, para probar cómo funciona el sistema con una data que inventé y que puedo controlar para poder ver cómo funciona, ¿no?, digamos, el clasificador. Bien, para poder obtener el clasificador se llama SVM, Support Vector Machines. Ese es el nombre que tiene el clasificador. Que ustedes van a ver en lo que vamos a hacer ahora, que es sumamente útil. En particular, no solo permite hacer clasificación, como vamos a ver en un par de ejercicios más, sino que también puedo hacer regresiones no lineales. Y en particular la voy a ocupar para predecir, por ejemplo, cuántos casos de COVID-19 van a haber en los próximos días, a partir de la información histórica. Puedo usar este clasificador, que también sirve como regresión, para predecir casos. Eso lo vamos a hacer en los próximos ejercicios ahora. Es decir, si yo quisiera saber qué es lo que va a pasar ahora en los próximos días, puedo clasificar usando esto y predecir el número de casos en particular. Entonces, eso lo vemos un ejercicio anterior, que viene dentro de, digamos, dentro de 2 ejercicios más, ahí viene la clasificación. Ok, entonces, cargamos la librería 1071, esa E1071, que es la librería que contiene el SVM. Contiene otras cosas, pero en particular contiene el clasificador SVM. El nombre que le pongo acá es el nombre cualquiera. Yo le puse SVM Fit, pero en principio se puede escribir modelo SVM. El nombre este depende de ustedes. Y fíjense que la estructura, segundo, voy a admitir a 2 chicos que estaban fuera. Ahora ya, al tiro eso, ahora sí. Bien, ahora fíjense que en principio la forma que uno escribe el SVM es muy parecido a como lo habíamos estado haciendo antes. ¿Okay? Nuestra etiqueta se llama I, que es nuestra variable dependiente, y esta colita de chancho con el puntito significa toma todas las variables estas que están acá para poder predecir o para poder hacer la clasificación. Aquí le indico cuál data es. Mi data se llama DAT, ¿no? Mi data se llama DAT. Y el kernel lineal, que voy a explicar en un ratito más por qué existe la palabra kernel, ahora vamos a usar distintos kernels, pero el kernel lineal es simplemente trazar una recta, o sea, una linealidad, es decir, trazar un plano, o en caso de un espacio de 3 dimensiones, o un hiperplano en mayores dimensiones. Tengo que aclararle al SVM que en este caso yo quiero trazar planos o hiperplanos o rectas para separar las dos clases. Porque vamos a ver en un ratito más que hay distintos tipos de kernel para, en vez de trazar rectas, trazo curvas, que sería lo mejor posible. Digamos, una vez que ya tenemos las manzanas, es mejor trazar una curva y separar manzanas de un lado, dedicar, digamos, manzana de un color de un lado, manzana de otro color. En vez de esforzarme tratando de pasar una recta, vamos a ver en un ratito que yo usando un kernel no lineal, puedo trazar curva y hacer una mejor clasificación. Eso lo vemos después. Bien, ahora viene el parámetro C, el parámetro costo. Es justamente hasta cuánto yo puedo admitir. Yo puse 10, pero la idea es ir explorando distintos C hasta que tengamos una mejor clasificación, ¿no? O en principio, ¿no? ¿Qué hay que saber de ese C? Que a medida que C sea chiquitito, por ejemplo 0,1, 0,2, pequeñito, entonces en ese caso, y además el costo C tiene que ser siempre positivo, en ese caso, cada vez que C es muy pequeñito, yo admito mayor cantidad de error. Tienen que imaginar que C es como el costo de haber cometido error.
Si C es pequeño, entonces yo tengo poco costo en cometer errores y cometo mucho más errores, porque tengo más libertad, porque el costo de cometer errores o la penalización por cometer errores es muy baja. A medida que C o el costo sea más grande, entonces yo cometo cada vez menos errores. ¿Por qué? Porque el costo se me hace más difícil de mantener para hacer la minimización. Entonces, esa es como la intuición o el raciocinio detrás del valor de C. Profe, ¿Sí? Te escucho. ¿Hay una pregunta? si el costo fuese demasiado grande, ¿podría pasar que no se puede hacer ninguna como clasificación? Tú lo has dicho perfectamente. Exactamente. ¿Por qué tengo que jugar con el costo? Porque si el costo es muy grande, no cometo ningún error, pero tampoco soy capaz de trazar la línea. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades, porque hay manzanas que están de un lado y no la puedo separar de ninguna manera. El hecho de que yo tenga que jugar con el costo es porque yo no puedo hacer resolver el problema lineal. El problema lineal es que me queden separadas las clases de manera bonita de un lado y del otro. Entonces, yo tengo que permitirme con el costo regular el error y si no existiese el costo, no puedo resolver el problema. O sea, es como, tengo un problema, lo resuelvo perfectamente o buenamente. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. En principio, no puedo tener una solución perfecta, pero tengo una solución buena. Entonces, eso es lo que hace el costo. El costo me permite tener mejores soluciones, la mejor posible dentro de la data que tengo, porque hay veces que no lo puedo resolver. Entonces, ese es el problema del costo. Ese justamente lo acabas de expresar muy bien. Entonces, uno puede decirse, ya, si efectivamente cometo menos errores con el costo alto, bueno, pongámosle costo alto a todo y, no, y listo, resolvemos el problema. No, el problema es justamente que no lo puedo resolver con un costo muy alto. ¿Entiendes? Entonces, esa es la idea. Entonces, lo que uno puede hacer es ir lo que se llama sintonizando el costo, haciendo muchas pruebas. Ahora le voy a mostrar cómo se hace eso prácticamente. No tengo que hacerlo yo, sino tengo que darle un listado de costos y el mismo programa empieza a buscar cuál es la mejor solución. Entonces, eso lo voy a hacer en un segundo, un par de minutos más, y le explico cómo uno puede no estar probando a mano tantos números, porque hay veces que son costosos cuando si tengo mucha data, ¿no? Ok, entonces partimos con un costo de 10 con nuestra data. Recuerden que nuestra data mirándola acá no se separa porque o sea, si yo trazo una línea por acá, por donde quiera que trace una línea, no puedo separar las dos. Por lo tanto, el costo alto, muy alto, no me va a resolver el problema. De hecho, el sistema se va a demorar muchísimo tratando de encontrar una solución y probablemente el sistema colapse y no encuentre la solución. Entonces, por eso ese es el tema del costo. El scale phase es que si yo no coloco esa opción, por defecto el modelo te estandariza las variables. Estandarizar significa restarle el valor medio a los números y dividirlo por la desviación estándar. Y eso se usa habitualmente cuando la data es muy disímil una de otra. Entonces, por lo tanto, yo puse false porque la data no es disímil. Las dos X provienen de una misma distribución normal y por lo tanto no voy a escalar. Entonces, eso, el k-fails es por defecto, hay que ponerle fails por defecto si yo no quiero que mi data quede escalada. Ok, corramos el modelo sencillo y rápido, y esto me hace el primer plot. El primer plot que solamente me sirve cuando estoy trabajando en un plano. O sea, este plot por lo general nunca lo voy a hacer cuando tengo datos reales, porque o sea, la data tiene mucha dimensión. Pero a los efectos de explicar me permite hacer las cosas. Mirando este plot, las X, las X tanto rojas como negras son lo que se llaman vectores soportes. Son los vectores que considero soporte. Y mientras que los redonditos son los datos que quiero usar los datos que clasifico, que pertenecen a una clase u otra. Aquí hay dos clases que es la -1 y 1. Y en principio lo que tengo es que una línea que trazo, pero me doy cuenta de que cometo errores acá. Hay como cruces o vectores soportes que están del lado de acá, del lado amarillo, mientras que del otro lado hay vectores soporte que están en negro, que son errores que cometí en principio. O sea, yo tracé la mejor recta posible con el costo 10, haciendo un cierto, digamos, permitiendo que se cometan ciertos errores. Veamos el index, cuando uno calcula qué significa el índice, me va a dar el número de vectores soportes que tiene. Es decir, el índice de vectores soportes. O si yo hago el sumario, que es un poquito más claro, me dice que yo tengo 10 soportes de una clase y 10 soportes de otra clase. Es decir, tengo 20 vectores soportes, que es decir, 20 datos que son los que soportan digamos, la recta, pero que
en principio pueden estar errados. Como son los vectores más mal clasificados, tengo 20 vectores que están regularmente clasificados a costo 10. ¿Okay? Hagamos el mismo ejercicio solamente para comparar con un costo más pequeño. Si el costo es más pequeño, significa que el costo de cometer errores es bajo, la penalización es baja, por lo tanto voy a cometer más errores. ¿Cómo se va a ver esto en la práctica? Se va a ver con que voy a tener más vectores de soporte, porque más vectores mal clasificados en principio, ¿no? ¿Ok? Entonces, corramos hagamos el plot. En principio se modificó un poco y debe tener un poquito de más errores en principio o más vectores de soporte que podemos capturar acá. Y se dan cuenta que ahora tenemos, antes teníamos 20, ahora tengo 16, 17, tenemos 32 vectores de soporte. Porque ahora el costo de cometer errores es básicamente un poquito menor, porque ahora es 0.1. La pregunta que uno quiere hacer ahora, bueno, ¿dónde me quedo? ¿En 0.1, en 10, etcétera, etcétera? Y para eso existe un comando que se llama así, tune, ¿ok? Que se llama tune. Este tune es como sintoniza los parámetros. Entonces, el nombre que le pongo acá, tune out, es la salida del tune. Lo puse así, ¿no? Entonces, yo le aplico usando SVM, voy a hacerlo lo mismo, aplicando sobre mi etiqueta, con mi data, el kernel lineal no ha cambiado, pero ahora doy un rango con un listado de costos, que yo quisiera que empezara a calcular y me dijera cuál de ellos es el mejor modelo, con qué costo me quedo. Entonces aquí yo pongo el listado que yo quiero que pruebe. En particular puse muy pequeñitos, pequeños, hasta grandes costos y ver cómo en principio se mueve y en qué lugar la clasificación es la mejor posible. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces ese es un comando muy útil. Aquí lo único que hay que hacer es tomar este comando y copiarlo en algunos lugares, cambiar por supuesto acá la data que voy a ocupar, la variable, hay que cambiar la variable dependiente y el listado de costos que yo quiero probar. Bien, entonces eso lo hacemos correr. En algunas ocasiones puede demorarse un poco, en esta no porque la data es pequeña, ¿no? Entonces corramos, ahí ya corrió, y le voy a pedir que me dé un sumario. Fíjese el sumario que es lo que me dice. Me dice que el mejor performance, es decir, el que tiene menor error es 0.14. Fíjense que aquí hay los errores cometidos en la clasificación, de un lado y del otro. ¿Cuántos errores, cuánto hago mal clasificado, digamos? Es como la exactitud, como calcular como la exactitud del modelo, ¿no? ¿Cuántas veces me equivoco? Entonces me dice que el costo 0.1 es el mejor de todo el modelo. Es decir, que de los dos que teníamos arriba, el 10 y el 0.1, este es mejor probado con el resto, en realidad, el que mejor clasifica, en principio. Para comprobar eso, vamos a usar una data testing fabricada para probar hacer una tabla de confusión con una data testing con ese clasificador. Ahora, ese clasificador, mejor de todo, quedó almacenado en una variable que se llama best model. Quedó almacenado. Ya lo tengo como listo. Ya pasó por el tune y empezó a almacenarse. Y ese lo voy a guardar yo, el mejor, lo voy a guardar con una palabra best mod, el mejor modelo. Aquí ustedes pueden escribir el nombre que les parezca. Pero lo que van a guardarse aquí es resérvame el mejor modelo que lo voy a emplear ahora para clasificar mi cosa, digamos. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, esto que está acá es generarse una nueva data. Aquí me voy a generar 20 datos ahora. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Es una consulta? No, las clases están grabadas todas, yo las pongo arriba, ¿sí? Se pueden ver, evidentemente, sí, las tengo arriba. Están todas en YouTube. Ustedes entran a módulo y en módulo ustedes cliquean y están. Yo estoy grabando todas las clases. Así sí, esa es la pregunta en general. O sea, y las clases quedan grabadas, no hay ningún problema. Igual pueden preguntar, chicos, pueden preguntar, hacer cualquier duda, yo se la puedo aclarar también si tienen algún problema cuando empecemos a resolver el ejercicio. ¿Okay? Pero están todas grabadas las clases. Sí, te escucho. Sí, lo que pasa es que si uno se mete, por ejemplo, ya se mete en la parte de Zoom, solo, por ejemplo, las ayudantías se pueden ver. Y no sé si uno se mete a módulos, hay un par de clases que dice que se pueden ver. Y el tema de las que usted sube a YouTube, ¿cómo las busco? ¿Dónde quedan? Porque como que no las puedo ver.
Dame un segundo, dame un segundo. Te voy a mostrar, te lo muestro al tiro. Que Segundo. están todas las clases en módulo y en YouTube, están todo Sí, ahí. sí, están todas las clases, por ejemplo, Ya, tú entras a ya. módulo, no sé si se ve, entras a módulo acá, y por ejemplo, la última clase, ustedes te fijan, están con estas notas acá. Semana, cualquiera que abre, lo que pasa es que la semana pasada solo tuvimos, parece que una clase, bueno, esta es la clase de esta semana, la vez pasada creo, ¿no? Una sola clase tuvimos porque suspendimos una de las clases. Pero están acá, si te metes acá, en principio te va a salir una ventana como esta, y voy a tocarlo, pero en realidad no sé si le pueden ver porque como sale una ventana nueva, probablemente no se ve. Pero tú cliqueas aquí y esta es la clase grabada. ¿Ok? Y Ah, eso, ya, ok, ok. todas las clases están en los módulos, están ahí, la puedes ver. Y trato de subirla lo más rápido posible. Quizás me demoro un día subirla porque tengo muchas cosas que subir a YouTube, pero la trato de subir con regularidad para que quede listo y la puedan. Sobre todo cuando estemos cerca de los certámenes o de trabajo, la dejo arriba para que puedan ver. ¿Okay? Entonces, dentro de módulos, entrar a las clases. Si ustedes se fijan, cada módulo tiene sus clases, salvo algunas semanas que no tienen las dos clases, digamos. Por ejemplo, estas son las dos clases de esa semana. Esta es la clase de la semana pasada. Probablemente creo que una clase faltamos o no pudimos hacerla, pero están todas, ¿sí? ¿Entienden, no? Sí, eso es más o menos, están Sí, ok, todas. muchas gracias. Sí, sí, sí. Ok, Totalmente. entonces seguimos con ¿dónde estoy? Creo que era acá. Listo, estamos dentro trabajando con esto. Ok, repito, no se asusten tanto con esto. Ahora voy a hacer un par de ejercicios donde va a quedar sumamente claro. Estoy tratando de explicar al principio cómo cuesta un poco manejarlo, sobre todo porque estoy inventándome datos. Pero cuando tengamos la data que hay que trabajar, simplemente se la pasamos aquí al tuning, le pasamos al tune con la data, él nos va a decir cuál es el mejor modelo y después usando predict, que es lo que vamos a ocupar ahora, y usando tabla, son como tres comandos o cuatro comandos máximo para poder correr el clasificador. Y lo que hay que hacer es interpretarlo, por eso me demoro tanto explicando de qué cada detallito, porque en realidad lo que más me interesa es intentarlo. El código, por supuesto, si memorizas algunas cosas, te ayuda a ganar mucho tiempo, pero tampoco les pido que la memoricen 100%, ¿ok? Y yo sí les recomiendo que memoricen muchos comandos, porque eso hace que memorizar no es que sea la mejor manera, cuando la palabra no es la correcta memorizar, sino entender cómo funciona el comando, porque si no va a ser complicado el tema. Entonces, si cada vez que ves un comando te parece una cosa como horrible y no lo entiendes, el curso se vuelve muy pesado. Pero no es, por eso me demoro un ratito explicando los códigos. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es generar un test nuevo, o sea, unos datos nuevos, que le voy a llamar datos test o test data. Si ustedes se fijan, si hago un head, tiene la misma estructura que teníamos antes. Es como si hubiésemos tenido nueva data ahora, ¿no? ¿Ok? Y esa nueva data son estas ahora. Y está distribuido aleatoriamente la I, porque justo la tomé como un sampleo, un sample de la I. Ahora, esa data nueva no fue usada para entrenar mi mejor modelo SVM, sino yo quiero probar cuán bien lo hace el modelo que acabo de hacer con una data extra. Es decir, ahora vengo con un paquetito de nuevos datos, se lo voy a pasar a mi clasificador o con nuevas manzanas y quiero que me lo clasifique en manzanas verde y roja nuevamente, en 1 y en -1 me lo clasifique. Y voy a saber si efectivamente lo que acabo de construir anteriormente me sirvió para poder clasificar lo que viene ahora. Ok, entonces, lo que debo hacer es muy sencillo. Voy a ocupar el comando predict. Con el best mod, es decir, donde ya tenía reservado mi mejor modelo, se lo voy a aplicar a mi nueva data y voy a hacer y todo se va a almacenar en IPRED. Es decir, mi clasificación se almacena en IPRED. ¿Qué es lo que segundo, el best mod no lo había cargado. Segundo, ahora sí lo voy a cargar. Ahora está cargado. Por ejemplo, para echarle una mirada, ¿qué es lo que está guardado en IPRED? Si ustedes se fijan, es el número de observaciones arriba y qué es lo que dice, tu primera observación va a ser -1, -1, 1. Esas son las etiquetas que yo estoy dando predicción. Es decir, dado que yo usé el modelo, yo predico si es, por ejemplo, supongamos que -1 sea manzana roja y el 1 manzana verde. ¿Qué me está diciendo este? La primera observación, el primer dato que me das seguramente es
verde, 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 este es roja, es decir, me va dando el color que corresponde a mis datos. Es decir, vamos a ver si cuánto se equivocó o no en principio, y para eso hacemos una tabla de confusión que compara lo que yo predigo con los reales, es decir, con lo que realmente yo le entregué. Entonces, haciendo esto me doy cuenta de que no se equivocó nunca para hacerlo. Es decir, fíjense que de las -1, de las manzanas verdes, me dijo que las 9 que yo le entregué van a ser -1. Ah, no, sí, disculpa, se equivocó 2 veces. Recuerdan que eran 20 datos. Al 9, 9, 18 lo corrigió bien, o sea, lo dijo bien 9 y dejó 2 manzanas que no estaban bien clasificadas. Por lo tanto, en principio lo hizo bastante bien. Por lo general va a equivocarse. ¿Por qué va a equivocarse? Porque el sistema no era linealmente separable y por lo tanto va a haber manzanas que voy a decir, pucha, no, mejor que me clasifique 18 bien y que se equivoque 2 veces. ¿Ok? Y después ya me las arreglaré con aquellas que no clasifique bien. Entonces, más o menos ese es como el estilo de trabajo de este sistema en general. ¿Ok? Evidentemente yo puedo empezar a tener una serie de características que me clasifiquen o que me estimen el desempeño del ¿cómo se llama este? Del clasificador. Por ejemplo, acá, si yo quiero ver la exactitud que tendría que hacer, ¿cuántos elementos hay en la diagonal? 18, ¿no? Me doy cuenta en la diagonal que están bien clasificados. ¿Y cuántas observaciones tengo en mi data? 20, ¿no? En principio, ¿no? Entonces, haciendo simplemente esto, me doy cuenta de que tiene un 90% de exactitud mi modelo. ¿Ok? Y ese es algo que yo puedo capturar. Y así puedo hablar de precisión, de sensibilidad y todas las características de desempeño a partir de la tabla de confusión. ¿Se entiende, no? Eso más o menos es como la idea del tema. Ok, voy a ver, esto puede ser con... Ya, esto es este ejemplo que Profe, tiene ahora. profe, perdón, una duda Dale. de lo que acaba de hacer. Sí. Al momento de hacer el predict, ¿no era necesario sacarle la columna de Sí, etiqueta? sí y La no. data. A ver, el comando predict es tan inteligente, entre comillas, que en principio no es necesario sacársela, porque él va a trabajar, él ya como tú le informaste aquí arriba, no sé si, un segundito, ¿dónde está? Aquí, le informaste que la I es nuestra variable dependiente, no la pone. En general, es una buena práctica decir acá, exclúyeme, un segundo, dice algo que no debía. Ya. Una muy buena práctica es que yo hago siempre es evidentemente excluir la número, ¿cuánto era? La número 3, ¿no? Menos la 3. ¿Entiendes? Pero en principio, en ocasiones uno puede relajarse un poco porque el comando predict ya interpreta esa variable como dependiente, ¿no? ¿Se entiende? No la tomó correctamente. Entonces acá uno puede hacer esto y va a funcionar igual en mi sistema. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque está construido de una buena manera el comando predict, para que justamente si yo aclaré que mi i, en este caso era mi clase dependiente o mi variable dependiente, entonces ya no tengo que excluírsela de aquí. Pero repito, es una muy buena, digamos, práctica excluirla de acá. Por alguna razón, no todos los clasificadores tienen esa característica. Yo he encontrado algunos errores en algunas partes. Entonces, ahí, a gusto de ustedes, ¿sí? ¿Ok? Esa sería Ya. como la ley. Entonces, en principio, ese es el procedimiento. Hagamos un ejercicio ahora. Hagamos, por favor, un ejercicio con... antes que nada, segundo, yo no tengo más ejercicio acá. Sí. Voy a hablarle de otro pequeño, antes de ponerme a resolver otro ejercicio, voy a hablar ahora de cuando el kernel no es lineal. ¿Qué tal si en vez de un kernel, una recta o un plano, yo trazo una curva, en principio? Entonces, para eso existen distintos tipos de kernel que permiten hacer la curva. Y uno de los kernels más usados se llama el kernel exponencial o el kernel radial, es decir, que sea un exponencial, hacer como una especie de exponencial en general. Entonces, eso lo puedo capturar, ya lo voy a explicar después en la próxima clase con más detalle la parte teórica, pero me gustaría pasar directamente a usar distintos kernels en la práctica usando R. Y después lo justificamos un poquito mejor en la parte teórica para no aburrir tanto con la parte teórica, ¿no? Hagamos un ejercicio ahora, les pido por favor que hagan un ejercicio con datos reales, donde voy a empezar a modificar los kernels, digamos.
en general. No, más que datos reales, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio, sorry. Voy a hacer con Kernel. Por favor, el ejercicio 11.3 ahora. Si ustedes pueden copiar la data, o sea, el esquema, para mostrarle cómo funciona y después hacemos con datos reales. ¿Ok? Y copien esto, por favor. Yo también lo voy a copiar, porque lo voy a tratar de explicar en RStudio. ¿Ok? Entonces copiemos esto, lo voy a pasar aquí al RStudio. Bien, y ese sería nuestro ejercicio a trabajar. ¿Ok? Entonces, de hecho voy a borrar esto porque si no, no se ve más, va a dar error. Nuevamente vamos a generar datos. Vamos a generar algunos datos. ¿Ok? Opa, quedó un poquito abierto acá, pero no importa. No, segundo, parece que no estoy... Ya. Segundo. A ver, ¿dónde está el RStudio? Ya, que tengo varios abiertos. Ya, ok, deberían estar viendo ahora el código nuevamente, pero para generar datos simulados, y ahora voy a usar kernel. Distintos kernel, que en este caso se llama kernel radial. El kernel radial es un kernel, se llama radial, pero es un kernel exponencial, y el radio es porque ahora uno lo que va a hacer es tratar de dibujar una curva en lugar y hay dos parámetros, el gamma, que implica la amplitud del kernel, o cuán estrecho es el kernel. Por el momento véanlo como algo intuitivo. En la próxima clase yo voy a explicarle con más detalle el kernel, cómo funciona. Pero véanlo como algo intuitivo y como una opción más cuando mis variables no se separan adecuadamente, como en este caso. Veamos qué pasa en este caso. Voy a generar mi data nuevamente. Ok, genero mi dato. Y quiero mostrarle, cuando hago el plot, que esta data es muy extraña y efectivamente no importa cómo yo dibuje una recta, no puedo separar lo negro de lo rojo. Vean que este es un caso muy especial, donde ese dato no es linealmente separable y además es muy difícil usar un kernel lineal para resolver el problema. Entonces llévense la idea un poquito de que efectivamente hay dos clases, la clase roja y la clase negra, pero la clase negra incluso está separada en dos partes del lugar, digamos, del plano. Entonces, no es posible resolver el problema usando un kernel lineal. Entonces, por lo tanto, yo trato de resolver el problema usando kernel no lineal. Por ejemplo, ¿cuál sería el kernel no lineal acá? En este caso, que sea capaz de dibujar aquí una especie digamos, de un círculo, ¿no? Y todo lo que está dentro del círculo pertenece a una clase y todo lo que está fuera del círculo sería de otra clase. ¿Ok? Repito, no puedo trazar ninguna recta por ninguna parte, porque en realidad no puedo separar las pelotitas negras de la roja. Entonces, ese es como el problema. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema? Y esto fue una de las grandes genialidades de lo que hicieron esto. Para que tengan una idea, el Support Vector Machine es el clasificador que más se usa, por ejemplo, para detectar huellas. Cada vez que uno va a cualquier lado y le piden la huella, detrás del sistema, el que está trabajando es un clasificador como este, como un Support Vector Machine. Y para reconocer imágenes, para hacer un montón para analizar texto, por ejemplo, reconocimiento de voz. Cuando ustedes hablan y haya reconocimiento de voz, detrás de ese reconocimiento de voz, por lo general hay un Support Vector Machine trabajando, un esquema como este. Por supuesto que mucho más entrenado y mucho más sofisticado. Estoy entrando en el tema únicamente. Pero es uno de los clasificadores más usados, muy potente realmente. Y fue una genialidad de hace pocos años, 15 o 20 años. Pocos años en ciencia, digamos, evidentemente. Decir 20 años en ciencia no es nada, digamos. Ok, entonces, como la canción, ¿no? Como el tango. 20 años no es nada. Ok, sorry, pero esa es la idea. Repito, no puedo hacer una clasificación usando nada lineal y por lo tanto voy a hacer lo siguiente. Primero generemos una data testing, train, que básicamente lo que voy a tomar es un índice que va a ser un sampleo de 200 porque voy a generar una muestra para después hacer una matriz de confusión. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, del 1 al 200,
elígeme 100 números al azar. Eso es lo que significa ese train. Cuando hago esto y train, estos son los 100 números elegidos al azar. Para que todos tengamos los 100 números elegidos al azar correctamente, vamos a colocar todo set igual a 1 si es que ya no lo hemos hecho, ¿no? Creo que ya lo hicimos, pero por defecto vamos a volverlo a hacer. Y estos serían nuestros números, ¿no? Elegidos al azar. De esos números, lo que voy a hacer es simplemente tomar de nuestra data, voy a tomar esas observaciones al azar, que son 100. Y con eso voy a entrenar mi modelo SVM. Esto es lo que significa eso que acabo de decir acá. Y el kernel, le voy a agregar un kernel radial, porque ahora yo me di cuenta de que no puedo, radial significa para que me trace una especie de círculo en particular. Por eso ahí se usan más o menos, cuando hay una cosa curva, ahí me permito usar cosa radial. Gamma igual a 1 es un parámetro que corresponde al kernel, y el gamma me hace cuán grande, en principio, va a ser la base de este kernel, en principio. Eso es lo que es el gamma. Nuevamente, ahora tengo dos parámetros con los cuales yo tengo que jugar. Nunca voy a saber cuál es el gamma correcto, y tampoco voy a saber cuál es el costo correcto. Por lo tanto, ahora tengo dos parámetros para jugar, y vamos a usar después el tune, o el tune, para poder jugar con cuál es la combinación correcta de gammas, es decir, de extensión del kernel, o amplitud del kernel, y también del costo. Por el momento voy a partir con dos valores que se me ocurren, gamma igual a 1 y costo igual a 1. Lo inventé. Pero después lo mejor es buscar la mejor solución del problema, ¿ok? Bien, entonces por el momento hagamos esto, corramos, fíjense que es el mismo esquema, salvo que ahora el kernel se llama, en vez de lineal, se llama radial. Y ahora en vez de costo únicamente tengo otro parámetro adicional con el cual tengo que yo sintonizar o ajustar mi modelo. Con eso corro y hago el plot. Entonces me doy cuenta de que el plot es esto. Trató de hacer una especie de curva alrededor de lo que está rojo en el medio, y todo lo que está afuera significa la otra clase. Entonces eso me permitió que no solamente hacer como rectas, sino que adicionalmente puedo hacer curvas ahora. Eso lo hizo porque usé un kernel radial, en principio. Evidentemente hay equivocaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cruces negras que están adentro deberían estar en la otra clase, mientras que las cruces rojas que están aquí afuera deberían estar en la clase roja, en la clase 2. ¿Ok? Entonces, en principio hay errores, y eso se debe a que tuve que usar un costo. Porque el problema no solo tenía un problema de que estaba en una zona como curva, sino que adicionalmente no importa qué curva trazara, es casi imposible hacerlo bien. Ahora, puedo mejorarlo notoriamente. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo que el costo sea muy alto. O sea, el costo de cometer sea muy alto. Esta parte, por favor, traten de entenderla, que es muy, muy importante lo que voy a decir ahora en los próximos minutos con respecto al clasificador. Por el momento va a ser intuitiva el pensamiento, el raciocinio, pero después lo vamos a ir acotando un poquito mejor. Nuevamente, ustedes pueden decir, ok, el costo es 1, significa que el costo es como pequeño, entre comillas, yo puedo cometer errores sin ningún problema. ¿Qué tal si me pongo muy sofisticado y digo, el costo es 10 a la 5, es decir, estamos hablando de 10.000, por lo tanto no quiero cometer ningún error y voy a subir el costo de mi problema hasta lo máximo. Ok, lo puedo hacer, si eso no es el problema. Y hacemos esto y hacemos el plot. Y observe que ahora el sistema trató de no cometer errores, y por lo tanto empezó a trazar cosas muy raras, ¿sí? No tanto como un círculo y fuera, ¿no? Sino que intentó no cometer ningún error. No sé si se ve en la práctica, se ve como que casi no comete error entre comillas, casi no comete error entre comillas, porque trazó la curva por donde más le pareciera. Ya, ¿en qué yo quiero llamarle la atención a ustedes? En principio, que yo puedo hacer eso, sí, pero ese clasificador que acabo de inventar es tan bueno para la data que yo tengo, que cuando traigo una nueva data ya no me va a servir, porque la forma que tiene es tan rara, solamente está ajustada a los datos que tenemos, que después no lo puedo aplicar más para ninguna otra data, y por lo tanto cualquier data testing que yo traiga me va a dar muchísimos errores, porque justamente me inventé un clasificador que estaba hecho ad hoc para mi dato, pero no ad hoc para cualquier otro dato. Cuando no ocurre eso, uno le llama a esto, se llama overfitting o sobreajuste. Entonces, hay que jugar también dentro del análisis de datos que tú no te construyas el mejor modelo para tu dato y después ningún otro dato te sirve, porque en principio
tu modelo está sobreajustado. Entonces, en la práctica, uno trata de no sobreajustar el modelo y permitir errores. No sé si me logra hacer entender. Este es el raciocinio muy importante que rige casi todo el análisis de datos. No hagas el mejor modelo, porque el mejor modelo solo está asociado a tus datos. Si traes otros datos, tu modelo está tan sobreajustado que no va a resolver el problema. Para poner un ejemplo, si yo pongo mi huella y yo tengo un modelo que se ajusta a mi huella únicamente, en principio cuando vayamos a poner otra huella, simplemente no te va a clasificar porque o te va a dar mucho error. Entonces yo permito ciertos errores para poder ser extensible, para que yo lo pueda aplicar a otros datos. Y ese es un rejuego que siempre hay en análisis de datos. ¿Cuán exacto es mi modelo versus la variabilidad que le puedo dar al modelo? ¿Cuánto error permito versus cuánto variabilidad le permito? Entonces, ese rango, ese balance es importante. Entonces, lo que quiero decir es que los modelos que tienen cero error son modelos imprácticos, modelos que no puedo usar para nada más que para la data con la cual trabajé. Entonces, eso es algo que hay que por lo menos mantener en mente hasta que vayamos viendo en el proceso cómo el overfitting puede echarnos a perder nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El valor del costo depende de la magnitud de los datos. O sea, si los datos en este caso fuesen mucho más grandes, pues como de 10.000 o 100.000, ¿el costo tendría que ser más grande igual? No depende es de la independiente? magnitud de la data. No, el costo de hecho es algo que yo no puedo determinar a priori, ni siquiera por la magnitud de la data, por cuántos datos tengo. Yo puedo tener millones y millones de datos de registros y el costo es chiquitito. No sé, Entonces, ¿cómo se hace en la práctica? Bueno, se hacen muchas pruebas. Entonces, tú lo que haces usando Tune, que es un elemento, pero por eso es que cuando en la jerga de análisis de datos se llama entrenar un clasificador o entrenar una inteligencia artificial, que es lo mismo. O sea, esto es una inteligencia artificial, porque estás creando algo que decide por ti después, ¿no? Entonces, en general, para entrenar se requiere de mucho tiempo. Vas entrenando y vas probando con distintos costos y distintos gamma. Y el que mejor clasifica hasta cierto punto, manteniendo esto que te decía, no dejarlo como overfitting. Es decir, si yo logro generar un costo muy alto y un gamma muy específico, cuando hago la tabla de confusión, la exactitud es 100%. Pero ¿cuál es el problema? Que si traigo una data nueva, se me echó a perder el problema porque no es capaz de clasificar correctamente, que está muy hecho ad hoc para mi dato. Entonces, en pocas palabras, el costo no depende del tamaño de la data y son parámetros de ajuste del modelo que puedo hacerlo solamente en la práctica, es decir, haciendo muchas veces, probando con distintas, digamos, valores. Ahora, lo bueno que tiene es que ya la gente ha hecho mucha programación de esto y ya no hay que hacerlo a mano. No tengo que empezar a probar yo aquí arriba cuál es el gamma, cuál es el costo y lo variando, sino hago un listado. El problema que tiene es que a medida que el listado tuyo de costo es muy grande, se utilizan muchos recursos de computación y te demoras más haciéndolo. ¿Okay? Entonces, por lo general, uno toma un rango y para nomás empieza a hacerlo. Y si la clasificación de exactitud es mayor de 0,7, me quedo con eso. Entonces, ese es más o menos como la estructura. Porque tener una clasificación mucho mejor implica un overfitting. No sé, ese es todo más o menos no, es un arte más que una ciencia. O sea, ahí tienes que empezar a ajustar parametritos por acá, qué sé yo. Por ejemplo, y ahí solamente no me quiero explayar mucho, pero en el tema, una de las cosas que más se usa en la práctica, aparte de su Puppet Machine que le decía que era muy potente, es lo que se llama Deep Learning o también se le llama redes neuronales. Las redes neuronales y Deep Learning tienen un problema complicado. El problema que necesitan es mucha data para entrenar, mucho tiempo para entrenar y tienen alrededor de 300 o 400 parámetros como costo, gamma en particular. Entonces, en la práctica son muchos parámetros lo que tú tienes que mover, ajustar. Y la gente, lo repito, lo que ha hecho es hacer como programas que te valoren todas las opciones de parámetros y te demoras y tú no lo haces, lo hace el sistema. Por eso lo que implica es tienes que tener una máquina muy grande para resolver el problema. Lo importante, lo último, ahí termino con esta cháchara,
es que una vez que ya tú clasificaste, que te demoraste clasificando, el sistema es capaz de hacerlo muy rápidamente, porque ya tienes el programa entrenado. O sea, te demoras mucho entrenando, pero una vez que ya lo tienes, está listo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Ya, sigamos entonces. Ahora lo que les decía, yo voy a ocupar ahora, voy a ocupar Tune, porque ahora voy a darle un listado de costos y un listado de gamma. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Toma, por ejemplo, ¿cuántos costos puse acá? Puse 1, 2, 3, 4, 5 costos. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que el sistema va a tomar 25 modelos distintos, usando pares de valores, ¿no? Que es decir, básicamente 5 por 5. Entonces va a ser 25 modelos y te va a decir cuál de ellos es el mejor, dado los parámetros que tú colocaste ahí. Entonces, repito, hace 25 veces lo que tú tenías que haber hecho tú uno por uno resolviendo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gracia que tiene Tune, que puede hacerlo rápidamente. ¿Ok? Entonces hago el Tune, ahí lo hizo, veo el sumario, y el sumario ahí hizo, fíjese que hizo 25 modelos, ¿no? Y calculó los errores cometidos para los 25 modelos, y me dice que el costo igual a 1 y el gamma 0,5 es el mejor performance que tienes, es el mejor desempeño que tienes. O sea, te indicó cuál es el mejor modelo de todos los SVN que estás ocupando, cuál es el que mejor funciona en general. Entonces ya tengo el dato adecuado. Ok, entonces lo que voy a hacer es una tabla de confusión nuevamente, pero con los datos menos los índices de entrenamiento para que me quede el testing. Y voy a usar predict nuevamente, usando el mejor modelo sobre mi nueva data, que es justamente los datos testing, es decir, los datos menos el training. Y con eso corro mi modelo y me va a decir, y eso es básicamente mi clasificación. Es decir, mi clasificación tiene 72 veces, predijo el 1, se equivocó una vez nada más. En el caso del 2, predijo bien 20 y se equivocó 7 veces. Y eso es lo que mejor puedo hacer usando este gamma y esta lista de costos. ¿Ok? Más o menos ese es como el esquema. ¿Ok? Me queda tiempo para un ejercicio más con datos reales y ahí demuestro que no es difícil hacerlo. Acá lo que se ponía un poquito difícil porque yo tuve que inventar los datos, ¿no? Los datos que estábamos acá arriba lo inventamos y es precisamente para poder hacer las gráficas que están acá, ¿no? Pero ahora, en general, ¿cómo funciona el problema? Les pido que descarguen una data que se llama credit, que está arriba, y este es el último ejercicio. Yo sé que voy muy rápido, etcétera, pero repito, está grabado. Segundo, voy a indicarles qué es lo que quiero que bajen, módulos. Dentro de módulos, aquí quiero bajar esta data, creo que ustedes la tienen. Es una data de crédito donde el banco reúne información y quiero saber si el cliente es un buen cliente para darle crédito o un mal cliente. Es una evaluación de riesgo de cliente. Y voy a usar SVM para determinar, para justamente identificar clientes buenos de clientes malos. Entonces, primero, por favor, descargar la data credit. Y segundo, el ejercicio con la... ¿Dónde está? Un segundo. Ese es el ejercicio 11.9. Entonces, copien el ejercicio 11.9. O sea, aquí está el código que hay que trabajar. Y le explico brevemente que está hecho usando kernel radial, usando tuning, usando el kernel lineal, porque ahora voy a tener distintas opciones. Voy a usar lineal, voy a usar tuning con lineal, y voy a usar kernel usando un kernel para ver si con eso mejora mi dato. Entonces, me doy cuenta que no es tan sencillo el tema con los datos que son reales. Estos son datos reales, valga la redundancia. ¿Okay? Bien, copiamos los datos entonces, copiamos ese código que está ahí. Lo voy a copiar acá y lo voy a pegar en mi R. Y nuevamente voy a explicar brevemente de qué se trata la aplicación para poder avanzar rápidamente con el tema. No es muy difícil, se ven muchas cosas, pero es siempre lo mismo. Espero que se entienda que no es complejo. Ok, entré a R entonces, voy a seguir con el otro ejercicio que es este, y ahí está, yo lo copié. Bien, ustedes lo tienen. Lo primero que voy a hacer es la lectura de mis datos. Okay. Lectura de mis datos. Ok, datos. Head de datos. Aquí están los datos.
lo que le decía, estos son datos de evaluación de riesgo, donde está la historia de crédito, el propósito del crédito, para qué cosa él lo quiere. El balance es como la deuda que tengo en mi tarjeta de crédito, el crédito promedio, en la localización, dónde vives, en distintas zonas, qué sé yo. Entonces, toda esa es información que está guardada. Y la clasificación que quiero es decir si es bueno o malo. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, chicos, tienen que silenciar su micrófono, ¿sí? ¿Ok? Si no tienen duda, me preguntan. O sea, repito, si tienen duda, me preguntan. Si no, evidentemente, lo mejor es silenciar el micrófono, ¿no? ¿No hay duda? Ok. Bien. Nuevamente, cargué la data. Allá tengo mis datos y voy a hacer... La única cosa distinta que voy a hacer con respecto a los otros clasificadores es que voy a cambiar las etiquetas, las voy a cambiar por 1 y -1. Para poder estar en verde y amarillo, o sea, disculpen, verde y rojo de las manzanas, ¿no? Entonces voy a cambiar la etiqueta acá esta es la variable dependiente, good y bad. Yo solamente quiero clasificar en mis clientes en buenos y malos sujetos de crédito. ¿Ok? Y lo que hice fue cambiar ahora mi etiqueta a 1 y -1, ¿sí? Es la misma cosa, pero cambié la etiqueta a 1 -1. ¿Okay? Y eso si yo hago nuevamente head de mis datos, aquí ya no tengo good o bad, solamente tengo 1 y -1. Y eso es lo que voy a hacer para pasarle digamos, la data al clasificador. Con n determino cuál es el número total de datos que tengo. Tengo 1000 datos acá. Disculpen, sí, 1000 datos. Son 1000 observaciones ahora. Voy a separar mis observaciones para saber cómo va a ser mi clasificador en el 70%, y con eso hago un sampleo o mi índice va a estar entre 1 y n, con un sampleo del 70%. Y en A lo que voy a tener son en este caso 700 índices, ¿no? A va a valer 700. Fíjense que A aquí es un entero que va del 1 a 700, y son índices aleatorios sacados de 1000. Con esto genero una data que le voy a llamar train y una data que se va a llamar test. La data es eligiendo los índices correspondientes a train. Este esquema es el mismo para cualquier clasificador que hayamos ocupado. Recuerden que ya llevamos ¿cuántos clasificadores? El primer clasificador se llamaba regresión logística o GLM. El segundo clasificador se llama Naive Bayes o LDA, que es exactamente lo mismo. Y el tercer clasificador es el SVM, que tenemos ahora. Con ese rango de clasificadores podemos resolver muchos problemas de análisis de datos. ¿Okay? Este es el tercer clasificador que vamos a emplear, pero es el mismo esquema, separar en 70, en 30, qué sé yo, la data. Bueno, acá seguimos nuestros datos test, y ahora fíjense que el mismo modelo, vamos a utilizar un modelo lineal, de kernel lineal, es decir, tratar de ver si nuestra data se separa linealmente en los good y en los bad, las manzanas verdes y las manzanas rojas, usando toda nuestra información, es decir, todas las variables. Ahora, no se les ocurra aquí hacer un plot del SVM, porque ahora no tengo 2 dimensiones, no es un plano, tengo ahora muchísimas dimensiones, porque las X son muchísimas, ¿ok? Si ustedes se fijan, ahora tengo muchas variables X. De hecho, ¿cuánto tienen las variables? Tienen 21 variables. Y como tiene 21 variables, no la puedo plotear en un espacio de 21 dimensiones. Los ejercicios que había puesto para poder hacer estos dibujos, que era data inventada, era para poderlo dibujar en el plano y poder echar una mirada a cómo se hace Entonces, por lo tanto, aquí nunca voy a hacer un plot del SVM, no lo voy a poder visualizar como esta gráfica. ¿Okay? Eso lo explico porque no intenten hacerlo, porque no le va a salir. Son 21 dimensiones. ¿Okay? Entonces, SVM, class, y aquí lo que voy a hacer es correr modelo lineal. Y cuando es lineal no le voy a poner ningún costo. En este caso voy a tratar a ver si se separa o no. No voy a exigirle ningún costo. Voy a tratar de hacerlo nomás. ¿Ok? Bien, entonces ya lo hizo y voy a hacer una tabla. Ups, un segundo. ¿Por qué me salió este problema? A ver si funciona. Ah, aquí hay un pequeño error. A ver si tengo un error. Ah. Ya, está malo esto.
por favor, acá arreglen el código. Aquí hay que colocar pred. No label, no sé por qué le puse label. Eso. Y eso es decir, en principio esta primera, acá no le tenía puesto label, aquí coloquen pred, por favor, ¿no? Y acá nuevamente coloquen pred, que es la salida de lo que predice esto, esta predicción va a almacenarse en pred, y yo tenía puesto como etiquetas. ¿Okay? Por favor, arreglen esa parte del código. ¿Qué es lo que es esto? Esta es la exactitud de mi modelo. Es decir, predice un 24% falso y esta es la exactitud, 0,75. Mi modelo tiene un 0,75% de exactitud. Esto es una forma de calcular la exactitud. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, todas aquellas donde la predicción coincide con class dividido por el número total de predicciones que tengo. Y esto es simplemente la forma de calcular la exactitud en mi modelo. ¿Ok? O sea, le achuntó true 75% de los casos. Ahora, esto también lo puedo ver usando la tabla de confusión, que es más o menos eso lo que está ahí. ¿Ok? Me doy cuenta de una cosa que se ve evidente a partir de la tabla de confusión. Por ejemplo, los 1 que corresponden a quién, a los good, a los buenos clientes, los clasifica bastante bien. Lo hizo 182 veces bien y se equivocó 29 veces en clasificar los good. Sin embargo, los malos clientes, los bad clientes, 44 veces le hizo bien y se equivocó 45 veces. Por lo tanto, este modelo no es tan bueno para clasificar clientes de tipo, qué sé yo, malos. Puede clasificar los buenos clientes, pero los malos clientes no lo clasifica bien. Y eso se ve a partir de justamente de la tabla de confusión. Por lo tanto, significa que no puede tener un modelo lineal para separar los buenos y los malos, porque comete muchos errores haciendo, por ejemplo, clasificando a los malos clientes. Trataremos, en principio, de mejorarlo. La idea de mejorarlo es que uno tiene que hacer muchas pruebas. Yo no alcancé a hacer muchas pruebas, pero me puse un rango determinado de costos, ahora permitiendo ciertos errores. ¿Ok? Manteniendo el kernel lineal, pero tratando de cometer errores. Y después veamos si yo no uso kernel lineal, si uso kernel de tipo curvo, o digamos no lineal, para ver si funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace este stand-up? Utiliza distintos costos para ver si puedo mejorar mi modelo. ¿Ok? Entonces, hago tune y en principio, si ustedes se fijan, ahora sale una pelotita roja acá. Significa que está calculando. Y en sus computadores me dicen si ya lo terminaron, porque puede demorarse en algunos computadores. ¿Ok? ¿Ya corrió? Ya, si corrió, espero que me dicen si me están siguiendo. Hago el sumario y me dice que el mejor modelo es con el costo 0,1. Con el costo 0,1. Y este es el error cometido, el best performance, cometido del orden de 0,25. ¿Okay? Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a guardar mi mejor modelo, lo voy a guardar en best mod, como lo habíamos hecho antes, y voy a predecir usando ese mejor modelo sobre mis datos test. Pues utilizando best mod aplicado sobre los datos text, y lo voy a guardar en ipred. Y vamos a ver si algo mejor. Ups, hay algo que no hice bien. Ah, porque no lo guardé, perdón. Ahora sí. Ya, listo. Veo que no mejoró mucho en principio, ¿no? Me quedé con 41 y creo que hasta empeoró, no estoy muy seguro. Déjame ver si lo veo acá arriba. Perdón, un poquitito. No sé, 44 y 45 y ahora tengo 41 y 48. Quiere decir que con mis costos tampoco mejoro mi problema, ¿ok? No, eso es lo que quiere decir en principio, ¿no? O sea, seguir tratando, en principio, de hacer un clasificador lineal es, o sea, usando una recta, un plano o un hiperplano que separe los buenos y los malos clientes, probablemente no va a ser la mejor opción. Y probablemente hay que trabajar muchísimo más para poder trabajar. Yo te repito, yo me demoré, tenía muy poco tiempo para resolver el problema y lo mejor es mejorarlo más. Okay. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de usar un kernel de tipo lineal, vamos a hacer un kernel radial. O sea, un kernel que trate de hacer una separación de tipos circular o con una curva en particular. Me voy a dar dos valores, uno para gamma y otro para el costo. Costo tipo 10
y gamma 0.01, un gamma pequeñito para ver si efectivamente puedo mejorar la curva o trazar una mejor curva por donde estás. Y después de eso voy a usar un túnel probando distintos costos y distintos gammas para saber cuál es mi mejor. ¿Ok? Si tienen un computador un poco lento, en principio esto va a demorarse un poco. No tanto, un par de minutos, pero para que se den cuenta que puede demorar un poquito porque aquí hay combinaciones que hay que hacer y no siempre, y la data son 1000 datos o, disculpen, no sé, 300 datos, pero con muchas variables, 21. Ok, veamos un poquito. Corramos el modelo radial, a ver si mejoramos un poco, hacemos la predicción. Ahora tenemos no mucho mejor, 74 y una tabla nuevamente. Y estamos lo mismo, pero ya mejoramos un poquitito. ¿En qué sentido mejoramos? Ahora tenemos más, o sea, mejores clasificados. Antes siempre estábamos, ¿en qué parte estábamos? Veamos el otro un segundo. 44 y 45. Bueno, ahora mejoramos ligeramente. Ahora tengo 41, no, disculpe, tengo 46 y 43. Quiere decir que clasifico un poquito mejor ya. Más de 46 que de 43, digamos, ¿no? Me equivoco menos. Lo otro se mantiene igual, o sea, sigo manteniendo una razonable equivocación en los unos, en los buenos clientes, y una 50-50 casi dentro pero ya, ahora ya empecé a mejorar un poquito en la clasificación. Para mejorar un poco más, habría que hacer un estudio mucho más de gammas y de costos. No quedarme con esto que estoy haciendo. Así que no voy a mejorarlo mucho, pero es darle una idea de cómo uno debería trabajar, ¿no? Entonces aquí voy a usar Tune, usando una serie de costos y una serie de gammas, y ahí te digo que se va a demorar un poquitito, lo voy a hacer, ahí va a aparecer un símbolo rojo acá, que está diciendo que está calculando, todavía sigue calculando. Unos minutos, por favor, ya me quedan muy pocos minutos. Bueno, ahí lo hizo. A ustedes también se le va a demorar un par de minutos, un minuto, depende del computador en principio, ¿no? Y hago el sumario. En el sumario me doy cuenta de que no me mejoró mucho, que con costo igual a 1 y gamma 0,1, el best performance es este, no tengo una mejora notoria, eso significa que debo explorar más costo y más gamma. Y la idea ahora es usar el mejor modelo con los test y hacer la tabla de confusión. Observen que ahora notoriamente mejoró mi desempeño. Ahora clasifico mucho más del -1 y me equivoco un poco menos. O sea, mejoré mi clasificación. Quiere decir que mi modelo ahora es mucho mejor, en principio. ¿Y puedo mejorarlo más? Sí, puedo mejorarlo con una combinación de costos y de gamma de mejor manera. Entonces puedo hacer esto y puedo mejorar mi modelo hasta que llegue a un modelo razonable. Tampoco puedo volverme loco buscando estrictamente lo mejor que existe, porque eso no lo voy a lograr. Tengo que quedarme con uno bueno. Y en principio este ya está siendo mejor. No sé si se ve que hay una mejoría. Antes tenía más de uno que del otro, después lo mejoré y ahora hay más de bien clasificado que mal clasificado. ¿Se entendió, no? Repito, ¿puedo ir mejorando? Sí, puedo mejorarlo más todavía. Pero en la práctica esto ya va en camino y me está indicando de que sí, que voy por el camino correcto, mejorando un poco el costo y mejorando los gammas, puedo mejorar la clasificación general. Creo que estamos ya sobre la hora. No alcancé a hacer la regresión si ustedes quieren pueden hacerlo. El ejercicio 11.9 es para predecir los casos que vienen las semanas que vienen usando un SVM, y nos puede indicar cuántos casos van a venir digamos, de COVID-19 en los próximos días. Y funciona, lo he probado y ha funcionado bastante bien en los días anteriores, y por eso me doy cuenta de cómo vamos en principio. Aunque en los últimos días la cosa ha sido un poquito más complicado y el modelo se ha escapado. No ha logrado capturar, tenemos más de lo que el modelo me dice. Entonces eso es un temazo hoy en general trabajar. Chicos, si tienen alguna pregunta, este es un buen momento. Tenemos 3 minutos para terminar la clase. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Las notas ya las han visto, las notas se la estaba poniendo el ayudante directamente arriba en lo que se llama, no sé, el speed grade o grade speed, no me acuerdo exactamente, y pueden verificar sus notas de taller. ¿Okay? ¿No? ¿Alguna cosa? Esta semana no hay taller, esta es la última clase que tenemos. Recuerden que el jueves es feriado y la próxima clase sí tenemos otro taller.
sería el taller que vamos a dar una clase más sobre básicamente Support Vector Machine, y en la próxima jueves de la próxima semana tenemos un taller más. Probablemente tengamos, sumando, son 3 talleres más. Y si vamos así, vamos a eliminar algunas notas. En particular, creo que 2 notas, depende, 2 o 3 notas de taller, depende de la cantidad que logremos hacer. Así que también pueden calcular sobre eso, sobre ese hecho también. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo? Bien. Si no hay nada más, chicos, podemos dejarlo hasta acá, porque ya no me queda tiempo para hablar del otro tema. Para la próxima clase lo dejamos. Que tengan un buen resto de semana y el jueves no nos vemos. Afortunadamente Chao, para ustedes, gracias. quizás muy bien, no para mí. Ok. Chao entonces, chicos, que estén bien.